Viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? ¿Subió a dónde? Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, que comenzó a enseñarles. Vaya conmigo al capítulo 8. En el 5 dice que él subió al monte. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Pero en el versículo 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Cuándo qué? Jesús descendió. En el capítulo 5, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte. Y en el capítulo 8 dice que cuando él descendió del monte, le seguía mucha gente. Yo había hablado un poco el viernes. Había hecho una abrebocas sobre esta palabra. Pero dice el versículo 2, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, límpiame. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se fue? ¿Lo ignoró? ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hoy quiero hablar, cuando Jesús pasa, todo se transforma. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús está pasando y cuando Él pasa, algo tiene que pasar. Y yo les digo en esta mañana, algo va a pasar esta mañana en este lugar. Porque Jesús va a pasar y algo se va a transformar. Algo tiene que suceder. Y en ese capítulo, del capítulo 5 hasta el capítulo 8, Jesús les estaba enseñando a una multitud de las bienaventuranzas, del orar, de el no juzgar a los demás. O sea, es una enseñanza. Y yo les decía el viernes que muchos de estos hombres y mujeres fueron tan confrontados con la palabra de Jesús que muchos se quedaron pensando y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí meditaban sobre los cimientos, sobre cuando Jesús decía, nunca los conocí. Por sus frutos los conoceréis. El juzgar a los demás, la oración, el hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. O sea, el afán, la ansiedad, las preocupaciones. Jesús estaba en ese momento enseñando, pero muchos quedaron confrontados con la palabra y no se dieron cuenta que a su lado había un hombre, y ese hombre que tenía en el versículo lepra, un hombre leproso. ¿Y qué hizo este hombre? Se postró diciendo, Señor, si quieres, límpiame. Este fue de los 20,000 el único que se acercó a Jesús. Se acercó. Los otros 20,000, ¿cómo estaban? Pensando, tremenda palabra, tremendo lo que Dios habló, tremendo lo que Dios me dijo, cómo me confrontó. Y en ese momento este leproso decía, Señor, solamente me postro y si quieres, puedes limpiarme. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Porque cuando tú pasas, todo se transforma a tu alrededor. Y yo quiero que hoy transformes mi vida, pero si tú lo quieres. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Y se limpió y al instante su lepra desapareció. ¿Ustedes saben lo que significaba una persona leprosa en ese tiempo? No se podía acercar a otra persona porque era una persona inmunda, una persona que podía contagiar a otros, pero a eso era rechazado por toda la sociedad. Pero en ese tiempo, el único que puso su mirada y que lo vio con amor y compasión, ¿quién era? Jesús.
Y a este hombre no le importó que en ese momento lo podían apedrear, lo podían sacar, lo podían linchar, porque no era digno de estar ahí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando Jesús pasa y todo se transforma, cambia las vidas, cambia los corazones. Y a veces la palabra tiene que confrontarnos y tiene que exhortarnos. Y eso fue lo que sucedió con muchas de los que estaban ahí presentes. Fueron exhortados, fueron confrontados. Y yo creo que estaban tanto en su cuento que estaban meditando y no les importaba la persona. Yo creo que pasó el leproso por el lado y si saben esa palabra, ¿será que puedo acercarme? Vaya, haga, que no importa, yo estoy aquí meditando, yo estoy. Y él se fue acercando porque yo creo que él no estaría adelante, estaría atrás. Y él iba pasando por en medio de la multitud y dijo, ¿será que me podré acercar al Señor? Nadie se dio cuenta de la condición, pero entendió el mensaje, entendió el llamado, entendió el propósito de Jesús en ese tiempo. Y Jesús en ese tiempo está pasando por muchos lugares. Anoche lo vivimos, esta tarde, ayer en la tarde. Y veíamos cómo Jesús estaba ahí hablando a corazones, hablando y usando muchas vidas. A cada uno de los que fuimos, Dios nos usó, los usó de muchas maneras. Pero ahí estaba Jesús, que quería transformar vidas. Muchos pasaron de largo. Anoche nos fuimos de aquí para allá y ahí estaban los tratados, ahí muchos en el piso y con Angie, ¿dónde está Angie? ¿Cierto? Que también nosotros nos encontramos y lo recogimos. Pero hay gente que ignora, pero hay otros que realmente valoran y aman la presencia de Jesús. Y por eso, cuando Jesús pasa, todo se transforma. Y lo que veo en este hombre es que tuvo un encuentro con Jesús. Pero mire lo que sucede más adelante. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está aquí, postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le vio. ¿Y qué hizo Jesús? Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado que. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ustedes creen que Jesús puede hacer algo esta mañana? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creemos? Cuando Jesús pasa, todo se transforma y ¿sabe lo que sucede? Que hay sanidades y hay milagros. No hubo un milagro, pero ¿por causa de qué sucedió este milagro? Jesús le dijo al centurión, dígame dónde es y yo voy. Pero en ese momento, el centurión, ¿qué dijo? Solamente di la palabra. Di la palabra. Y hoy te digo, di la palabra. Dile la palabra a Jesús. Dile lo que hoy necesitas.
Dile lo que hoy anhelas. Dile lo que hoy Él quiere. ¿Y Él qué va a decir? ¿Qué va a decir Jesús? Ve como creíste, te será hecho. ¿Cuántos creemos que Dios va a hacer ese milagro esta mañana? ¿Cuántos lo creemos? Yo esta semana hablaba con una sierva y me decía, en diciembre sucede eso. La mitad de la iglesia se van, se pierden, no vuelven. Y me decía, y llegan en enero, el primero, el 2 una semana después de enero. Por mi culpa, Señor, perdóname. Me excedí. Ahorita en estos tiempos, no estamos para darnos los lujos. Si usted puede ir a descansar, ¿quién dijo que no? Voy a ir a tomar unas vacaciones, claro. Pero que eso no le impida usted también estar en comunión y estar orando, intercediendo, clamando. Hay veces que la gente en estos tiempos, sus afanes, los corre-corres. ¿Cómo está la gente hoy en día? ¿Cómo están? Corriendo, afanados. Pero sabes una cosa, Jesús, cuando pasa, todo se transforma. ¿Cuántos estuvieron ayer en... Levante la mano. ¿Cuántos estuvimos ayer? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Vimos verdad la mano del Señor ahí. Vimos el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que me gustaba? Que vimos que Jesús estaba ahí con nosotros. Y usaba a los niños y usaba a los jóvenes, a todos. Cada uno colocamos ese granito. Pero ahí estuvo la mano de Jesús. ¿Quieren ver lo que pasó ayer? ¿Tienen ahí el video, muchachos, por favor? Miren lo que sucedió ayer. Cuando Jesús pasa, todo se transforma. Y el domingo 25, Jesús va a pasar por muchos lugares de la ciudad. Y usted y yo vamos a estar ahí con Él, participando, evangelizando y llevando la palabra de Jesús a muchos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está en este lugar. Estaba ahí. Fue un milagro. Luego, mire lo que dice el versículo 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este. ¿Cómo estaba la suegra? ¿Y cómo estaba? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Ahora entienden por qué Pedro negó a Jesús. Que le sanó la suegra. Dijo, esperen, va a haber. No, mentiras. Era por molestar. Pero miren, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, escúchelo, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen amén? Él se llevó todo. Él pagó un precio en la cruz por usted y por mí. Por eso veo que muchos hoy en día están afanados, angustiados, preocupados, porque ya nos quedan 9 días. ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? ¿Y qué voy a vestir? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar este 24? Y están ahí como en un shock. Amén si hay, amén si no hay. Siempre y cuando estemos con Cristo Jesús, usted y yo lo vamos a tener todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es lo importante en esta Navidad. Miren lo que hace Jesús. Desde que bajó del monte, Él empezó a predicar, Él empezó a llevar y se enteraban de que venía Jesús. ¿Sabe lo que va a suceder en este lugar? Que muchos se van a enterar
que aquí hay un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo que sana, un Cristo que transforma. Y muchos van a venir a los pies de Cristo, no por causa de un pastor y una pastora, es por causa de Él a este lugar. Porque Dios va a usar al que Él quiera. Y yo le he dicho al Señor, esta es una casa en el cual Él tiene la libertad, en el cual el pastor es Él y nosotros sus siervos. Y vamos a hacer lo que Él le gusta, lo que Él quiere y lo que Él diga, lo haremos. Así que usted dispóngase, porque esto ya nos quedan 15 días, 16 días, se acabó el año. ¿Sabe lo que nos decía el Señor ayer? Que Él va a cumplir sus promesas muy pronto. Y hay unos que ya perdieron la esperanza, pero ya se acabó el año. ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo el último día de este año? Que Dios puede pasar por su casa y transformar su vida, transformar todo a su alrededor. Así que yo le animo en esta mañana a que crean la palabra de Jesús, crean el poder y va a ver la gloria de Dios. Como el Señor lo dijo, la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 14. Y seguimos. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Estaba cansado. Usted sabe que las jornadas caminando, predicando, sanando, liberando, eso agota. Y dice, voy a quedarme un rato dormido, voy a descansar. Ustedes, aquí tengo los expertos en navegación aquí. Pero en ese momento vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, ayúdanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Dígamelo, ayúdeme. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre que hace 2000 años estos hombres vieron esos acontecimientos? Pues le tengo una buena noticia. Ese Jesús de hace 2000 años está aquí en este lugar. Y Él va a hacer cosas grandes y poderosas en cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Los hombres se maravillaron. La gente se maravillaba de escuchar las palabras de Jesús. Y Él simplemente se acercaba. Pero donde Él pasaba, algo sucedía. Él simplemente en unos daba la palabra, en otros los tocaba, en otros simplemente extendía su mano, pero algo sucedía. Y usted y yo tenemos que vivir estos tiempos como en los tiempos de Jesús. Que algo donde usted vaya, tiene que haber y pasar algo, porque no lo van a ver a usted, sino van a ver a Jesús a través de su vida. Y vamos a transformar todo, porque el próximo año, si el Señor dijo que la gloria postrera será mayor que la primera, yo lo creo. De esta casa, de tu casa, de mi casa. Pero para eso requiere que compromiso, entrega, oración, ayuno y búsqueda de la presencia de Él. ¿Ya tienen ahora sí el video, por favor? Miren lo que Jesús hizo ayer en la tarde. Fue algo especial. Y la próxima vez, sé que van a ir, muchos de ustedes van a participar y estar con nosotros. Cuando un pueblo adora, algo poderoso sucede. Lo que vivimos en adoración pública fue más que un evento.
Fue un mover de Dios que marcó vidas. Fue una oportunidad para que muchos encontraran paz, propósito y una nueva vida en Jesús. Si te lo perdiste, no te preocupes. Esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es solo el comienzo de lo que Dios va a hacer en este lugar. Amén. Y el otro año no va a ser solamente ahí. Va a ser en los parques. Va a ser en las cárceles. Va a ser en el Transmilenio. Va a ser en los hospitales. Va a ser en muchos lugares donde la iglesia va a ser como hacía Jesús. Donde usted y yo vamos a ir, vamos a transformar barrios, vamos a transformar ciudades, vamos a transformar barrios, vamos a transformar vidas enteras para Cristo Jesús. Pero usted tiene que empoderarse, usted tiene que creer a la palabra. Por eso Jesús se maravillaba con este centurión que simplemente dijo, di la palabra y mi siervo será sano. No tienes que ir, solo di la palabra. Cuando alguien se le acerque y le diga, mire, tengo una situación, pero es al otro lado, es en una ciudad, tan solo usted va a orar, usted va a dar la palabra y esa vida o esa persona por medio del Señor Jesucristo va a ser sana y vamos a ver la gloria de Dios en cada vida y en cada corazón. Yo lo creo. Y creo que hay un poder que va a transformar nuestras vidas, va a transformar todo. Y es el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos recibir y ser llenos del Espíritu para poder ir y llevar las buenas nuevas de salvación a quienes hoy en día necesitan una palabra. Ayer muchos se ignoraban, pero ayer otros se acercaban y pedían oración y pedían una palabra y pedían realmente que Jesús estuviera ahí en sus corazones. ¿Se acuerdan de Paulita? Veían en sus ojos el dolor que había, en su corazón, la necesidad que había en esta mujer. Ayer le hablamos, ahí quedó. Y sé que ella ha escuchado de Jesús. Pero hay ataduras, hay cosas en su corazón que no la dejaban avanzar. Pero cumplimos con llevar la palabra. Llevar las buenas nuevas de salvación. Iglesia, ya no podemos estar más tiempo ahí acomodados, sentados. Es el tiempo de ir y salir. Es el tiempo de ir y predicar. Ya no es el tiempo como pasamos años de estar aquí esperando de que venga. Sí, el Señor ha traído muchas veces personas a este lugar que pasan y llegan. ¿Se acuerdan de Julián? Hace 8 días. Él conocía del Señor, conoce del Señor, pero había dolor en su corazón. Y él cuando entró ese día, dijo, yo no soy digno de entrar en este lugar porque soy pecador. Y ahí con mi esposa le dijimos, ese es el lugar. Ese no es para santos, sino para pecadores. Y a usted nadie lo está criticando ni juzgando, venga. Y se quedó todo el culto. Y se dieron cuenta que conocía de la palabra. Y hasta oró en lenguas. Hay un borracho. Pero tengo testimonios de personas así. Hace 26 años una parejita también llegó a este lugar así. Me cuenta mi pastor. Llegaron borrachos con un balón de básquetbol y en pantaloneta. Y vamos a sacarle la piedra al pastor. Vamos a ver si nos van a sacar. Espero que nos saquen. Y se hicieron allá atrás y empezaban a hablar y a esto. Y el pastor siguió predicando. Pero ahí llegó la semilla. Ahí en ese momento Jesús estaba pasando y transformó esas 2 vidas. Y hoy esas 2 vidas son pastores aquí en Ciudad Bolívar. El pastor Julio y la pastora Marisol. Muchos lo conocen, ellos nacieron acá. Pero ven cómo Dios transforma. Pero en muchas iglesias, él dice, uy, no, ese está borracho, ese está, no, qué pena. A metros. Y hay una vida, a través de esas vidas, mira ellos cuántas vidas a través de su ministerio no han ganado para Cristo. Porque alguien le abrió las puertas. Y ese era el día que ellos iban a conocer a un Cristo resucitado. Y así van a venir muchos a este lugar, con necesidad.
Muchos van a venir pidiendo una respuesta de parte de Dios. Y aquí la van a encontrar. Porque aquí van a encontrar el amor de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. No lo van a ver a ustedes. Van a ver a Jesús a través de sus vidas. Y todo va a ser transformado y cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. ¿Y ellos qué hicieron? Salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Pero miren, aquí pasó algo diferente. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Pasó todo lo contrario. En vez de decir: Jesús, mira, ora por los enfermos, ora por esto. ¿Qué hizo esta gente? Le rogaron que se fuera de esos lugares, que se fuera de ese lugar. No en muchas partes Jesús va a ser bien recibido. No en muchos lugares usted y yo no nos van a decir: ay, sí, venga, ore por mí. No. Vamos a tener momentos en que nos van a rechazar, momentos en que nos van a juzgar, nos van a criticar, sí. Pero ahí es cuando vamos a reflejar el amor de Cristo Jesús. Ahí es cuando realmente vamos a conocer quién es quién. Ayer a muchos, ayer me daba cuenta a los niños y le rechazaban el tratado y decían no, o volteaban o les quitaban. Y eso pasa. Pero habían otros que aceptaban o regalaban una o se quedaban ahí escuchando. Pero sé que algo pasó ayer y algo sucedió el día de ayer. Y sé que muy pronto vamos a ver el resultado y ese fruto. Esa semilla quedó ahí. Esas tarjeticas de pronto muchos están mirando la hora diciendo: oiga. Otros están diciendo: necesito una palabra, necesito una respuesta. Pero en este momento dice: a estos hombres trajo el Señor Jesús libertad. Así serían los demonios que tenían estos hombres. Eran legiones, que nadie se acercaba. ¿Ustedes han visto personas así? Endemoniadas así como esos, que no se puede acercar. Pues los vamos a tener que ver. Y usted y yo vamos a estar ahí para hacerlos libres en el nombre de Jesús. Los jóvenes tienen que aprender. Los jóvenes tienen que experimentar que lo que se dice aquí en la Biblia es verdad, pero también no simplemente oidores, sino hacedores. ¿Se quiere ver milagros? ¿Se quiere ver sanidades? Métase con el Señor, empodérese. Cuando el Señor nos decía la gloria postrera, hace años, aquí nomás a 5 o 6 casas de la iglesia, tenía un grupo. Y Rosita es testigo de lo que se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Pero aprendí en ese tiempo que no era yo, que era el poder de Jesús transformador. Pero al principio
Cuando usted empieza a ver esa clase de milagros, usted se dice, no, es que aquí llegó el chacho, llegó el líder, llegó el que saca demonios, el que sana. Y un día el Señor le dijo, es que no eres tú, soy yo. Y por un momento el Señor me sentó como 2 meses, porque estaba tomando algo que no era mío. Estaba vanagloriándome en ese momento. Y no era yo, era el Señor. Y cuando el Señor me dijo, hágase a un lado, que va a venir otro. Y cuando me hice a un lado, cuando me sentaron, me costó lágrimas, no podía hacer nada, ni orar, ni dar mensajes, simplemente estar ahí, sujeto, pero estaba el que estaba el asistente, y el Señor se movía también. Y el Señor me mostraba, si ves que no eres tú, yo uso al que yo quiero. Por ahí entendí ese momento. Y en esos momentos, me acuerdo cuando el pastor me dice, listo, ya puede el otro sábado predicar. Y se me viene esa alegría en mi corazón. Y voy y me presento así como están ustedes. Y estaba acá. ¿Y cuáles fueron las palabras, Rosita? Estaba mi carpeta, la Biblia. Dice, buenas tardes, grupo, aquí está. Hoy quiero darles un mensaje. Y el mensaje se llama renuncio. Aquí estoy. Porque de aquí en adelante no voy a ser yo. Va a ser el Espíritu Santo y Jesús que va a estar en este lugar y va a transformar vidas y todo. Aprendí en ese momento que no era yo, que simplemente era un instrumento, pero que la gloria y la honra siempre serán para Cristo Jesús. Y me hice a un lado y empecé a predicar la palabra y a predicar las buenas nuevas. Y pasar un grupo, me acuerdo tanto que éramos 15, 20, a llegar a tener 45 personas. No daba abasto. Llegaba la gente y golpeaba y escuchaban la música. Decían, aquí hay una iglesia. Y llegaban y entraban. Y cuando llegaban, me acuerdo que eran los jueves de planeación, el grupo familiar. Y yo llegaba con el mensaje y no era más sino abrir la palabra y se manifestaban los demonios. Y empezaban, no había sino solo en ese momento liberaciones, sanidades. Hubo muchas personas endemoniadas. Hubo muchas liberaciones. Pero ahí era el mover del Espíritu Santo. Unos no estaban preparados. Me acuerdo que una vez la liberación más grande, habíamos como unos 30, la mitad salieron corriendo de un cuarto piso. Cuando usted me asomé por la ventana, ya estaban por allá en la esquina. Esto no es para mí. Esto es para machos y machas. Decía, y salieron pitados. Y ahí la persona toda endemoniada. Eran manifestaciones fuertes. Pero ¿sabe lo que me decía? Así como hace años se vio esa gloria, la gloria postreras va a ser mayor. Y vamos a ver milagros y señales mucho más poderosos en estos tiempos, como usted y yo nunca antes lo hemos visto. Pero la iglesia tiene que prepararse. Amén. Muchos van a ser así, pero muchos vamos a tener que afrontarlo allá en las calles. Y vamos a tener que orar por enfermos. Y vamos a tener que orar por endemoniados como lo hacía Jesús. Pero vamos a transformar vidas y personas para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue la palabra. De lo que les decía, siguen los milagros, seguían las sanidades y Jesús seguía avanzando. Él no se quedaba quieto, él duraba un tiempo en un lugar mientras establecía discípulos, pero después salía, iba y predicaba las buenas nuevas. Llegó el tiempo. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se ha cortado. Los días se han acortado.
por causa de los escogidos. Y el Señor está haciendo un llamado en estos tiempos, porque no va a haber otros tiempos. Este es el tiempo de avanzar, de llevar las buenas nuevas de salvación. Hay muchos que hoy no pudieron venir. Hay muchos que se quedaron en su cama, durmiendo, paseando, trasnochados, de compras. Y Jesús, ¿qué dice la palabra en San Mateo capítulo 6? Que el Señor les enseñaba, versículo 33. Mas primeramente, busquen los regalos de Navidad, la pinta de Navidad. Busquen la comida de Navidad, busquen lo de Año Nuevo, Año Viejo, lo de Reyes. Busquen eso primero. Y de últimas, ¿será que así me corrigen? ¿Cómo dice la palabra? Dígalo duro. Buscar primeramente ¿qué? Dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mi pregunta es, ¿por qué hace 8 días muchos estaban celebrando las velitas? Muchos estaban bailando, tomando. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo fui católico por muchos años y sé el significado que hay cuando usted prende las velas, cuando usted adora. Y el Señor Jesús me hizo entender que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay personas que no han entendido el significado de la palabra. Hay personas que no han entendido el propósito de Jesús. Y duele. Duele que ver muchos cristianos participando. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo un traguito? ¿Qué tiene de malo una copita? ¿Qué tiene de malo echarse una bailadita? ¿Qué tiene de malo ir a las novenas bailables, ir a todo eso? ¿Qué tiene de malo, pastor? Si es diciembre, hay que estar con alegría. Hay que vivir la vida. Pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Cristo Jesús. Y por esas cositas, por esas pequeñas cosas, es que un traguito no hace daño. Una copita no hace daño. Muchos se perdieron. Y déjeme decirle, muchos se fueron a una eternidad. Hace muchos años lo viví con una experiencia de un siervo. Se bautizó, estuvo en este lugar y estuvo un año bien. Y él estaba en las drogas y todo. Pero llegó un diciembre, me acuerdo tanto, y ni más. Me acuerdo que le decían Goliat, medía más como 2 metros. Y me acuerdo que un día decía, pastor, ni usted ni nadie a mí me va a tocar. Y eso cuando estaban orando en la iglesia o en un encuentro, él hacía esto y se ponía así. A mí nadie me va a tumbar. Y nosotros estábamos, me acuerdo en ese momento, él se bautizó y fue en la noche en una fogata y llegó el Espíritu Santo. Y todos nos metimos en el Señor cuando lo vemos por allá tirado, llorando, revolcado, dijo, ¿y quién lo tumbó? Nadie lo tocó, fue el Espíritu Santo. Y él decía que ese momento sintió un gozo, sintió una paz, una tranquilidad. Y me acuerdo que él llegó feliz a este lugar, llegamos del encuentro y pasó un año, pero antes de que él volviera a las cosas del mundo, que volviera a las drogas y todo el Señor, dijo, venga para acá, quiero que se vaya a perder, no quiero que se me vaya a ir para atrás. Y fue en un diciembre que él partió con el Señor, antes de que él tomara esos pasos. Ahorita el mundo lo que ofrece, ¿qué es? ¿Qué se volvió la Navidad? Algo comercial, algo que si usted no tiene, entonces usted está out. Usted ya no. Y empiezan a uno a presionarlo. Pero veas que el vecino cambió de carro y yo no. Pero vea el vecino cambió de sala y yo no.
pero ve al vecino con la pinta del 24 y estrena el 31 y yo no. ¿Será que eso lo va a llevar al reino de los cielos? ¿Será que eso realmente es el propósito que Dios, usted puede estrenar cualquier día del año? Pero ¿por qué nos enseñaron esa cultura? Yo les decía que en nuestra niñez hace años ustedes no lo vivieron, pero uno sí lo vivía. Y ese era el trauma que hacían nuestros papás y que el diciembre usted se portaba lo más juicioso que podía tener. ¿Sí se acuerda? Porque usted pensaba que si hacía algo malo, el niño Dios no le iba a traer a usted regalos y tuki tuki. Hasta ahí llegó. Y usted empezaba, mire, era el 1 de diciembre y ya psicológicamente ahí ya estaba esa canción en todos. Mamá, ¿dónde están los juguetes? ¿Sí se acuerdan? Mamá, que el niño no los trajo. ¿Será que tú hiciste algo mal? Y cuando decía esa palabra, dijo, ahí está la canción. Si usted de aquí al 24 hace algo malo, y a veces era la excusa de los papás cuando no tenían plata, dijo, usted hizo algo malo. Por eso el niño no le trajo nada. Por eso tenga. Y hasta ahí llegó. Y me acuerdo que yo hasta lo que no hacen mucho ahorita, lavaba la loza, barría, trapeaba, portándome juicio, haciendo las cosas para que me llegara el regalito del 24. Y no voy a hacer nada malo. No le voy a pegar a mis hermanos. No. Eso fue hasta noviembre. Diciembre es santificado. No le voy a quitar la comida a mis hermanos. No, eso es para enero. Diciembre es juicioso. Y usted era así. Y uno que vivía. Ahora, cada cual lo suyo. Cada cual en lo suyo. Pero este es el tiempo. Yo me preguntaba si el Señor ya viene pronto y el Señor se le ocurriera decir, voy a venir este 24 o este 31 y voy a recoger la iglesia. ¿Cuántos un 24, un 31 se quedarían? Por estar confiados que en enero, no, en enero voy. En enero me reconcilio, en enero voy y hablo con el pastor y esto no es así. Esto es 365 días ahí de la mano de Jesús, con Él. Y no dejar en un mes, mire, se lo aseguro, por experiencia, por años que tengo. Llega el primer domingo de enero y la iglesia está full, llena. Pero usted va a ver de aquí en adelante la mitad. Hoy los que vinieron hoy, el otro ya sí. Y no es aquí, le digo al pastor Néstor, ¿y cómo le fue? La mitad de la iglesia me faltó hace 8 días. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos realmente anhelando que el Señor venga, pero estamos listos y preparados? Es duro lo que les voy a decir, pero hace 8 días, en el ayuno, el Señor nos habla y muchas veces nos exhorta. Y es la palabra que Dios nos dijo hace 8 días. ¿O no es así, Merceditas? La iglesia estaba o está fría. Y hoy me doy cuenta de muchos que están fríos. Y hay que levantarnos. Y hay que empoderarnos. Y hay que predicar las buenas nuevas de salvación. Pero usted en esa silla tan cómoda, se lo tiene. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de llevar las buenas nuevas. Aquí nomás nos dimos cuenta, ya tenemos un punto estratégico, el semáforo. Y si caminamos 1,5 cuadras más allá, hay un hospital, donde allá afuera hay mucha gente haciendo fila, esperando una respuesta, una palabra de alguien que vaya y se les acerque y les diga, mira, queremos orar, queremos llevar el mensaje, queremos orar por ese familiar, por esa persona que está en la UCI en ese hospital. Es el tiempo.
es que usted tenga también la iniciativa. No es que espere que todo lo haga el pastor o los líderes, no, usted también lo puede hacer. Y podemos hacerlo. O que usted vaya en el Transmilenio y muchas veces pasa, el Señor le dice, háblale. Y usted le dice, ¿tiene horas? Ay, gracias. Ya le hablé, Señor. Ya cumplí. No, háblale. ¿Cuántos de ustedes no se le han acercado en Transmilenio o en un paradero y les han hablado? Porque son personas que tienen la convicción y saben lo que es ir y llevar la palabra de Dios allá afuera. Qué bonito es que cada 8 días usted venga, pero usted venga acompañado. Pastor, es que iba por Transmilenio y el Señor me dijo que le hablara y le prediqué y mire, aquí hay una vida que necesita ser transformada por medio del amor de Jesús. Y viene hoy a congregarse. Pastor, estaba pasando ahí por el tercer milenio y me encontré una persona que estaba ahí en la calle tirado. Y le hablé del amor de Jesús y le compartí la palabra y oré por él. Y el Señor lo liberó, lo transformó y hoy está aquí. Cuando muchas veces me ha tocado ir al hospital o por mi papá o algo, yo no pierdo el tiempo y quedarme ahí esperando. A ver que pasen las horas, que le den de alta. No, si veo un enfermo, si veo a alguien, es la oportunidad también para predicar, para llevar las buenas nuevas. ¿Hay o no hay trabajo? Hay mucho por hacer. Pero la iglesia se encajonó, la iglesia se guardó en 4 paredes y de ahí no salen. Y no es aquí, en muchos lugares. Y solo que están esperando muchos pastores o muchas iglesias, que la gente venga. Que cada persona que venga, es que ahí está. Si la iglesia crece, pues todo, sí, pero no es el hecho. El hecho realmente es que usted y yo cumplamos y obedezcamos el llamado y el propósito que hizo Jesús en esos tiempos. Por eso el llamado a sus discípulos, vayan, ustedes ya están listos, ya están preparados, ya estuvieron conmigo 3 años en discipulado, ya estuvieron. Es hora ahora que ustedes lo hagan. Yo me tengo que ir, pero les dejaré el consolador. E irán y predicarán las buenas nuevas de salvación con el poder del Espíritu Santo.